Miren, algo que a mí me empezó a mover y yo creo que es de las cosas que me animó a empezar estos programas, o más me animó pues a empezar estos programas, es porque he empezado a escuchar en algunas ganaderas, en algunos gobiernos, que empiezan a hablar de que vamos a traer un curso de inseminación, como si fuera novedad. O sea, ya llevamos más de medio siglo inseminando en México, en América, en la mayoría de los países, en la mayoría de los estados de la República Mexicana, como para que lo quieran vender todavía como algo nuevo. Es algo ya muy viejo, que funciona muy bien, que ha avanzado, que hay técnicas muy buenas, pero que hay que tener cuidado. No es para todos. Y esto que le estoy diciendo no es para todos. Por favor, tómenlo con calma. Es algo que, o sea, no es elitista el tema. Les voy a ir desarrollando el por qué no es para todos. Pero no se habla de estatus social, no se habla de estatus económico, no se habla de la calidad del ganado, sino más bien del compromiso que hay en el productor para llevar ese tema tan importante que es la reproducción. O sea, podemos tener las mejores vacas, vamos a hablar de las lecheras, podemos tener las mejores vacas, pero si no nos paren, pues no nos van a dar leche, ¿no? Aún así sean para carne. Si no paren, pues tampoco van a dar leche. Entonces, por eso es un tema bien delicado que no es para todos. O sea, no todos tienen tiempo, no todos tienen el compromiso para estar preñando a las vacas. Acuérdense que se va a hacer prácticamente el trabajo de un semental. El semental tú las aventas con las vacas y ellos andan 24/7 con nuestras vacas. Cuando vamos a inseminar, no. A lo mucho estamos viendo las vacas pues algunas horas en el día, cuando se ordeña y ya. Entonces es de las cosas que vamos a ver. Les voy a mandar aquí, les voy a comentar cómo vamos a desarrollar el tema. Una, les voy a hablar de las ventajas. Dos, les voy a hablar de las desventajas de la inseminación. Tres, les voy a hablar sobre la inseminación artificial en tiempo fijo. 4. Estrategias del uso de la inseminación. 5. El uso en los establos y el uso en la ganadería de potrero. Es bien diferente. Hay mucha gente que nos ha vendido este tema de la inseminación artificial, pero ellos vienen de establo, ¿sí? Entonces es bien diferente. Muy diferente. Tener tu vaca encerrada todo el tiempo, a que hacen el potrero, se vaya al monte o se vaya al cerro. Es bien diferente. La otra, ¿cuál es la debilidad más grande de la inseminación? El uso de la inseminación en razas puras, en ganado de registro, de leche, de carne o de doble propósito. Y la inseminación en cómo se utiliza para cruzas versus cómo la usamos para un cruzamiento correctivo. Es bien diferente. Eso se utiliza mucho en ganado especializado. O sea, que no vas a ir cruzando un cebú con un suizo, con un holstein, con un jersey, no. Te vas sobre una raza. Si quieres, estás trabajando solo con el ganado suizo, si vas a trabajar solo con el ganado suizo, si estás trabajando con sardo negro, solo con sardo negro o con gir. Entonces, ¿cómo lo vas a utilizar esa inseminación correctiva? Vamos a hablar de algunas ventajas, ¿sí? Bajé un poco la información para que sea no inventada, ¿sí? Algunas ventajas de la inseminación es de que mejora la genética. ¿Cómo mejora la genética? Pues simplemente yo les digo que o podemos usar el semen del toro que ya no podemos comprar porque su calidad genética es muy alta. Entonces, pues
vale mucho ese toro, o no lo venden, ¿sí? Entonces, utilizamos el semen de esos toros que son los elite en genética, en la raza que sea. Hay algunos toros también, algunas razas, en el suizo por ejemplo es súper súper útil cómo ya vienen los catálogos, qué número de hijas tiene, en cuántos ranchos, cuánto están produciendo las hijas en leche, cuánto están produciendo en grasa, en proteína. Luego viene también la fertilidad de las hijas, viene también el tamaño, no el tamaño específico, sino el promedio de la raza, si te da más grande o más chico. Las crías al nacer, sabes si lo puedes utilizar un toro para las becerras primerizas, o sabes que este toro es muy bueno, pero las crías nacen un poquito más grandes, arriba de 40 kilos, entonces hay que utilizarlo en vacas. También te viene la descripción de, según la media de la raza, si te da más alto, te da en el promedio, te da más bajo, lo mismo en fortaleza, lo mismo en carácter lechero, en la forma del anca, vista de lado, vista de atrás, en las patas, vista de lado, vista de atrás, en la ubre, el tamaño de los pezones, la fortaleza de la ubre, del ligamento, todo, te describe todo. Entonces ahí es una ventaja en el mejoramiento genético, porque no nada más utilizas una raza. Es que mi ganado está así y pues nada más quiero meter esta raza. No, ya te vas más allá. Ahí es un poquito lo que les decía del cruzamiento correctivo, que al rato les voy a explicar bien. Pero esa es de las ventajas de usar la inseminación en el mejoramiento genético. También nos da un mayor control sanitario, ¿sí? Pues algunos dicen, ¿no?, de las enfermedades que pueden transmitir los sementales. Bueno, entonces, ese es entre comillas, yo lo veo, porque compras sementales con todas las pruebas que debe llevar, con sus vacunas, y pues no te van a transmitir enfermedades tampoco, ¿no? Entonces, ahí es parte de lo que nos venden, que no es cierto al 100%. Otra ventaja es de que optimiza la reproducción, ¿sí? Aquí sí hay algo bien importante, porque como ya llevas un programa de inseminación, sabes exactamente la vaca cuando fue servida. Si le inseminé, pues sacas cuando le toca repetir, y pues no repitió, la palpan y ya sabes cuándo va a parir más o menos. O sea, esa parte sí te ayuda mucho, porque con la monta lo puedes tener, pero con monta controlada. Que la vaca entre en calor, la metes con el toro, le haces una monta y la regresas, ¿no? También se puede. O sea, es ventaja de la inseminación, pero también lo puedes llevar con la monta, ¿sí? Permite, dice, la reducción de costos y riesgos. Miren, aquí tenemos que hablar bien claro. Mucha gente me ha dicho, es que la inseminación es para los ricos. Oigan, no, al contrario, ¿sí? Yo, la experiencia que le he visto, que entre más grande el hato, menos te resulta tener la inseminación, cuando menos para todo el ganado. Lo puedes tener para cierto grupo, cierto porcentaje de tus hembras elite, tus novillonas son las más fértiles. En establos es diferente, ahí sí puedes tener todas porque las tienes en corrales, ¿verdad? Pero pues tienes potreros, entre más grande tu rancho, más lejos se van a ir a caminar y menos tienes la oportunidad de estarlas viendo. Entonces, esto de los costos, yo le he dicho, cuando es más pequeño el hato, es cuando más se puede utilizar la inseminación bien planeada, bien hecha. Porque si tienes, no sé, en México, no sé en los demás países, pero en México casi el 90% de los ranchos, el promedio que se tiene es de 40 vientres hacia abajo, al máximo 40 vientres, casi el 90%. O sea, quiere decir que son de pequeñas a medianas, o muy pocas medianas, pero la mayoría son pequeños ranchos. Entonces, si tienes 10 vacas, no sé qué tanto te convenga tener un semental de calidad, porque yo siempre les voy a recomendar que compren sementales de registro,
de la raza que a ti te interese, por tus objetivos, pero de registro. Entonces, aquí es donde podemos ver esa parte de la economía. ¿Cuánto te cuesta comprar un termo? Pues el termo no lo compras de registro. Puedes utilizar un termo de reuso, alguien que ya no lo está utilizando. Y la verdad que te sale muy barato. No sé, puede andar en 10,000 pesos, 12,000, 13,000 pesos un termo usado. En lo que le pones de nitrógeno, tal vez la primera vez te lleve unos 1,000 pesos, ya después te va a llevar menos porque lo estás recargando cada 2 o 3 meses. Más o menos te consume 200 pesos por mes de nitrógeno. Por lo menos es lo que nos consume a nosotros. Si se utiliza más, va a consumir más. Pero estamos hablando de ranchos pequeños, entonces no va a ser tanto el uso. Y aunque tenga capacidad para 500 o 600 dosis, pues no lo vas a llenar de dosis, no le vas a invertir un chorro. Sabes que más o menos vas a utilizar para tus 10 vacas, por bajo que sea el promedio de fertilidad, 3 dosis, le pongamos bajo, 3 dosis por vaca, pues necesitas 30 dosis para preñar las 10 vacas. ¿Sí? Compras semen de 300, 400 pesos, pues entonces es una inversión pequeña. Pero la calidad que compras de ese semen es muy buena. Mejor que de la calidad de un toro que pudiste comprar. Estamos hablando de datos pequeños. Hablando de la economía. ¿Sí? Entonces, si va aumentando tu hato, pues hasta cierto número te conviene seguir inseminando. O aunque sea muy grande, yo lo que te recomiendo es de que no las insemines todas, sino que ten el grupo elite, ¿sí? El grupo que se va a quedar de reemplazo. Recordemos que cuando ya tienes un tope de que, por decir, a tu rancho máximo le caben 100 vientres, 100 vacas, ya no puedes aumentar. Entonces tienes que sacar un porcentaje todos los años de las que ya no están trabajando bien, las que ya tienen mucha edad, las que tienen problemas, y las vas a reemplazar con el top, o sea, lo mejor de tu genética, con las mejores vacas. Entonces, ese grupo lo puedes estar inseminando con semen de toros de excelente calidad. Entonces, ahí sí vas empujando cada vez más, vas jalando esa calidad de promedio en tu ganado. Y los demás, todos los demás del porcentaje, lo tienes con hembras, con un toro en monta, ¿sí? A como vayas perfeccionando tu técnica, pues puedes ir ampliando ese rango. Porque hay una realidad bien grande y en esto hay que ser muy sinceros. Esa es la idea de estos videos, ser muy sinceros en ganadería, muy honestos. La inseminación, solamente que tengas un trabajo de excelente en checar celos, en la fertilidad de tus vacas, en la fertilidad del semen, en todo vas a poder igualar la fertilidad teniendo toros. Para que se den cuenta, un toro maduro, pues que está dando buena calidad de semen para congelar, en un eyaculado te da para 60, 70 o hasta 100 dosis para congelar. Entonces, pues si le hace 2 montas a la vaca, ya te llevó de calle con una dosis que quiere utilizar, ¿no? Entonces, por lógica, la fertilidad es mucho más alta con los toros. Entonces, a como tú vayas mejorando, puedes ir ampliando. Entonces, siempre hay que tener cuidado con esa parte, cuándo sí te conviene y cuándo no. Puede ser que un termo se utilice entre varios productores. Lo compren entre varios, tienen a un técnico que les insemina y nada más le están reportando vacas en calor y pasa la insemina, ¿no? Es una manera también de crear trabajo para alguien más, alguien que trae esa sensibilidad, esa facilidad de inseminar. Quienes van a estar a cargo de checar el calor, pues es la gente del rancho, ¿no? Entonces, aquí tienen que checar esa parte. Hay una parte también, mucha de la ganadería que hacemos es familiar. Entonces, hay un riesgo que debemos cuidar en la utilización de sementales adultos. Pues, hay veces que son un poquito bravos, tiene mucho que ver el manejo que se les dio durante su desarrollo.
Con la inseminación sí se baja ese riesgo totalmente, pues no tienes un toro, ¿no? A menos que quieras utilizar un toro marcador, que también se ponen cabrones, también se ponen bravos, entonces hay que tener cuidado. Otras de las ventajas es que llevas un registro y un control reproductivo, ya lo comentamos. Bueno, ¿qué otras ventajas tenemos que hemos en Santa Lucía? Les voy a hablar de la experiencia personal. Vas utilizando el toro indicado para cada vaca. A mí muchas veces, y eso está aquí en lo que tenemos como el cruzamiento correctivo. En el cruzamiento correctivo lo que hacemos es, pues ya tienes una raza pura y lo que vas, generación con generación, vas mejorando pequeños detalles. Entonces, yo les decía, mis vacas son las que escogen qué semental o el semen de qué sementales debo comprar. Entonces, y esto es mediante una evaluación de las vacas, una evaluación física, en donde vemos, pues yo les digo, no hay que inventar el agua tibia, 3 defectos más grandes que yo le veo a mi vaca. Porque tampoco hay toros mágicos que te van a componer fortaleza, altura, leche, ubres, fertilidad, grasa. No, no hay. Hay toros que aunque en el documento que viene de la evaluación de sus hijas te dice cómo las da, algunas características las hereda más y algunas características las hereda menos. ¿Sí? Entonces, hay veces que tú quieres cierta característica, pero resulta que esa la hereda menos. Entonces no te va a funcionar o es un volado, ¿no? Pero, por eso les digo, 3 características. Los 3 defectos más grandes que le veas a tu vaca: patas, ubres, fortaleza, por decir. Bueno, ya busco un toro que es positivo en eso y que sí lo hereda. Entonces, ya lo uso. Ellas son las que van escogiendo. Entonces, esa es de las ventajas personales que hemos visto, que se lleva muy bien el mejoramiento genético en ese aspecto. En el tema reproductivo debemos tener cuidado. Aquí les voy a comentar algo, una experiencia que hemos estado trabajando en Santa Lucía. Eso se inició, lo que les voy a platicar se inició más o menos en el 95. Nosotros, no sé si les ha pasado, nosotros inseminábamos, pues si la vaca se deja montar en la mañana, le inseminas en la tarde. Si la vaca se deja montar en la tarde, le inseminas al otro día en la mañana. Es como normalmente nos enseñaron y siguen enseñando en muchos cursos de inseminación. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Por alguna situación ahí en el rancho, yo estaba estudiando la carrera en el puerto de Veracruz y mi papá estaba a cargo del rancho. Entonces teníamos una persona que inseminaba, pero se fue a trabajar a otra parte. Entonces lo retomó mi papá, que él lo inició y le tocó los años más difíciles de la inseminación, cuando tenía que mandar su termo hasta México a que le cargaran nitrógeno y se lo mandaban de regreso. Entonces, esa es una de las dificultades, ¿no? Y la otra fue cómo aprendió a inseminar. Pero bueno, entonces mi papá podía llegar al rancho, no vivía en el rancho, y podía llegar en las mañanas. Entonces llegaban las mañanas y decían, tal vaca estaba en calor ayer en la tarde, y pues inseminaba. Pero habían unas que en ese momento estaban en calor. Entonces, no puedo regresar en la tarde, le inseminaba de una vez. Y le ponía una ceñita a esas vacas que inseminaba a la hora que se dejaban montar. Lo siguió así, llegó el momento que el médico que nos llegaba a palpar, llegó a palpar las vacas, el médico Ricardo Coutinho, palpó las vacas y vio que no cambió nada. En la fertilidad que había en el rancho siguió la misma. Luego la sorpresa fue a la hora que empezaron a parir esas vacas. Por eso les decía al principio, no sé si a ustedes les ha pasado,
que normalmente en la inseminación el 65 hasta 75% de los nacimientos son machos. Y uno dice, ¿por qué macho? Yo busco más hembras. Pues sí, casi siempre que está inseminando, pues no quieres machos para mandarlos a engordar, ¿no? Sino quieres hembras que se queden en el rancho a producir. Entonces, la sorpresa fue que empezó a balancear 50 y 50. Entonces, ya me comentó mi papá, oye, fíjate que pasó esto. Yo estaba en Veracruz, estaba trabajando con el doctor Canseco, con el doctor Uscanga, y les platiqué. Me dijeron, oye, fíjate, está bien interesante. Vamos a hacer unos trabajos aquí. Y sí, amigos que ya estaban terminando la carrera, hicieron unos, como su tesis, hicieron unos programas en donde inseminaban un grupo de vacas a la hora que se dejaba montar, otro grupo de vacas 6 horas después y otro grupo de vacas 12 horas después. Se revisó luego en la palpación y la fertilidad fue la misma en los 3 grupos. La que se tenía en esos ranchos fue la misma, o sea, no varió. Estamos hablando de trópico. Tal vez en el altiplano, de donde nació la inseminación, de donde desarrollaron más esa técnica y donde nos vinieron a enseñar, pues allá las vacas ovulan más tarde y las de nosotros ovulan más temprano. Pero algo pasa que la fertilidad es la misma. ¿Y por qué los nacimientos se balanceó? Nosotros hemos tenido años que hasta se ha ido 60% hembras, 40% machos. Pero ya desde ahí hasta acá, estamos hablando de más o menos 30 años, casi, de estarlo haciendo. El promedio ha sido 50-50, se balanceó. Ustedes no sé cómo estén, los que ya están inseminando, si están en 50-50, usando la inseminación normal. ¿Sí? Entonces, me decían de otros señores con pues, más experiencia, pues que dice, toro nuevo es machero y toro viejo es hembrero, así se habla. ¿Por qué? Porque el toro nuevo entra una vaca en calor, la está monta y monta y monta y la deja montar hasta que la vaca ya no se deja montar prácticamente. Entonces, desde que inició su celo, pasan alrededor de 7, 8 horas o más. Y un toro viejo, pues ya sabe cuál es su trabajo, está la vaca en calor, la monta y de ahí se va a pastorear o a buscar otra vaca si está en calor. Entonces, él hace la monta lo más lejano a la ovulación y ahí por los tamaños del espermatozoide que da hembra, que el que da macho, que el que da hembra es un poquito más grande y nada un poquito más lento, y el que da macho es un poquito más chico y nada más rápido. Entonces, como se deposita el espermatozoide varias horas antes de la ovulación, porque la vaca ovula varias horas después de que se deja montar. Entonces, se supone que cuando llegue el óvulo hay ya más espermatozoides que puedan dar el hembra, o por lo menos se balancea. A grandes rasgos, esa es la explicación. Nos llevaría mucho tiempo poderlo explicar bien aquí científicamente, ¿no? Y no es una transmisión científica, sino práctica. Pero eso es más o menos lo que pasa. Les doy ese tip. A nosotros nos ha balanceado y ciertos años un poquito más hembras, inseminar la vaca a la hora que se deja montar. Celo natural. Es de las ventajas que nos ha dado. Entonces, podemos hablar también ahora de algunas desventajas. ¿Sí? Viene la otra parte, que a muchos no les gusta hablar de este tema porque lo que quieren es nada más vender el curso, vender el SEME, vender el programa reproductivo, y no está bien. Eso no está bien. Es una gran técnica, ayuda mucho, pero hay que hacerlo bien para que tanto el productor como el profesional o el profesionista que da el servicio salgan beneficiados. O sea, por eso es bien importante esa parte, no engañarnos, ni nosotros mismos como productores, no querernos engañar y que sí, todas mis vacas se van a preñar. No va por ahí el asunto. Una de las desventajas
A ver, si no tienes el conocimiento del personal, o sea, tienes que entrenar muy bien, no solo a la persona que va a inseminar, sino a todo el personal, que entiendan que el trabajo va a ser el de un toro. Por aquí les dije cuál es una de las debilidades más grandes de la inseminación. La debilidad más grande de la inseminación es checar el celo. A mí me tocó en el año 99 estar en la Universidad de Virginia y ahí estaban desarrollando un programa sobre detección de celos. Heat Watch le ponían. La parte de arriba del anca de la vaca le ponían un dispositivo electrónico y con un parche. Cuando las vacas venían y la montaban, y duraba, bueno, al montarlo mandaba una señal a una antenita, la antenita a una computadora, y ahí te decía que el dispositivo número 1 lo tenía la vaca a la pancha, ¿sí? Y entonces, ¿sabes qué? Fue monta de 1 segundo, 2 segundos, no, pues no es él. Ah, pero ya fue 3 segundos, quiere decir que se dejó, que quedó parada, se dejó montar. Entonces lo que hacían era la investigación, checaban, a ver en la mañana, abrían la computadora, ah, mira, tal vaca, a las 2 de la mañana mostraron monta de más de 3 segundos, es celo. Ah, bueno, pues ya llegaban y le inseminaban. Aquí dentro de la debilidad, o sea, yo les pregunté, oigan, ¿por qué eso? Porque a mí se me hace, para un establo puede ser, pero en el potrero, ¿cómo te va a llegar la señal, ¿sí?, de ese dispositivo? Está más difícil. Me dicen, ¿por qué estamos desarrollando esto? Porque el punto más débil de la inseminación es checar el celo de las vacas. Una, por el horario donde ellas normalmente entran en celo, que es las horas más frescas, de las 6 de la mañana, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Entonces, ¿quién está viendo las vacas a esa hora? Podrán decir, yo, 2, 3, pero la mayoría de esa hora ya no estamos viendo las vacas. Entonces, ahí es un punto en contra. Otra cosa, me decían estos investigadores, mira, hablando de establos, que los establos tienen ahí las vacas, ¿sí? Las tienen muy cerca todas. Dice, en los mejores establos, o en los establos donde mejor checan el celo de las vacas, llegan a un 50% de poder detectar las vacas que están en celo. El otro 50% no lo ven, ¿sí? Entonces, está cabrón. Por cada 10 vacas que entran en celo, solo 5 te vas a dar cuenta de que entran en celo. Y si tienes buena fertilidad, vamos a hablar de un 60% de fertilidad, pues son 3 que van a quedar preñadas. Entonces, por cada 10 vacas que te entran en calor, solo estás preñando 3. Por eso digo que es la debilidad más fuerte y por eso te baja la tasa de preñez. Entonces, ahí es donde dices, ay, canijo, no está tan fácil, te checan, no. Y los que tienen toro, yo les hago la pregunta. Y luego ahí me responden y poco a poco les voy a ir contestando de que terminemos la transmisión. Cuando tienes toros, por cada 10 vacas que te paren, ¿cuántas te diste cuenta de ellas que las montó el toro? Si andan, no es monta controlada, pues anda el toro con ellas. La verdad es que 2 o 3 te das cuenta. Las demás, ¿cuántas veces no ha pasado? Compras un toro, empieza a trabajar y dices, no, el toro es frío, no trabaja. Y no trabaja, y no trabaja. Ahí le hablas al que te lo vendió, que su toro no trabaja, que quiero que me lo cambie. Y resulta que a veces te lo cambian y al ratito empiezan a nacer ya las crías de ese toro. Pues sí trabajaba, pero la mayoría de los trabajos en la noche, en la madrugada. Entonces casi no los vemos. Por eso es el punto más débil de la inseminación, el checar el celo de los animales. Ahí es donde tenemos la primer desventaja, ¿sí? Que no podemos andar tras de las vacas todo el día, porque hay muchas cosas que hacer, tanto en el rancho como en nuestras vidas. Igual de los muchachos, dices, bueno, pues pongo a los muchachos a checar celo. Sí, pero ¿hasta qué hora están en tu rancho? ¿Hasta qué horas trabajan?
una de las cosas que tenemos problema es de que poca gente quiere estar trabajando en los ranchos. Entonces, ahí sí nos pega, ¿sí? Entonces, primera desventaja, el checar el celo de las vacas. Si tú ves que, porque se van tus vacas al cerro, porque ni los muchachos ni tú puedes estar checando el calor de tus vacas, que el horario que te trabajan los muchachos pues es en la mañana y de ahí nadie vuelve a ver las vacas hasta el otro día. Y si es ganado de carne, pues casi no vienen al corral, andan allá en los potreros. Valora si vale la pena que te metas a la inseminación. Por ahí deben de estar pensando algunos, bueno, pues para eso está la sincronización de celo o la inseminación artificial en tiempo fijo. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas también. Tampoco vamos a permitir que nos estén dorando la píldora con eso, que esa es la solución. No, es un apoyo, pero no es la solución. Si tú ves que no puedes estar checando el celo en tus vacas regularmente, ni le entres a la inseminación. Ah, bueno, pero si quieres inseminarlo, a veces somos tercos. Insemina un poco, un porcentaje. Ya te dije, las mejores de ellas. A tiempo fijo, si quieres, las mejores de ellas. Vas a tener fertilidad baja, sí, pero son menos. No te va a hacer tambalear tu número de partos y que te pegue en la fertilidad general o el intervalo entre partos de tus vacas, pues no te va a golpear, porque es un porcentaje, tal vez el 10% de tus hembras la vas a estar inseminando. Y en 2, 3, 4 programas de inseminación a tiempo fijo, ya las preñaste. No hay problema, si te tardas un poquito más, no es culpa de las vacas, la mayoría es culpa de nosotros. Pero el 90% se está preñando regularmente con un buen semental de registro. Como lo dije siempre, es lo que voy a recomendar. Entonces, es la primer desventaja, ¿no? Que vamos a encontrar. La otra es que hay veces que no encontramos quién te vende semen de buena calidad, quién te vende nitrógeno. Digo, en ciertos lugares es bien fácil encontrarlo, pero en otros lugares no. O el lugar donde tienes tu rancho. Para que llegues con el termo, hay gente que tiene que pasar río, que tiene que pasar montaña. O sea, si el acceso es muy difícil, olvídate, mejor un toro, ¿sí? Ahí no hay que darle mucha vuelta. ¿Qué otra desventaja? Pues como lo hemos dicho, y nunca podemos generalizar, decir que todos, pero sí en la mayoría de los ranchos que hay inseminación, la fertilidad baja, el porcentaje de preñez va a bajar. No estamos hablando de establos, los establos es otro tema, y más que los establos grandes, pues ya tienen un médico encargado de checar calor, de estarlas sincronizando, de inseminarlas, o sea, tienen a alguien especializado, porque el tamaño y el volumen de la empresa lo permite. Acuérdense que el 90, casi el 90% de los ranchos en México tienen máximo 40 vientres. Entonces nos ubiquemos ahí en nuestra realidad, ¿sí? Entonces, si no tienes quien te lo va a checar, tu fertilidad va a bajar. Y siempre es más baja. Aún más, digo, de las cosas que se pelea con el tema del arete sin higa, es de que no nos dan el número de arete que nosotros queremos. Es que ellos tienen números, ellos tienen estadísticas muy reales, de que en México tenemos el 50, máximo casi el 50% de partos al año de nuestras hembras. Entonces, si decimos que no, pues yo tengo el 90, si hay, no digo que no. Ellos te piden cómo comprobarlo, lo compruebas y pues sí te los dan, ¿no? Pero si ya le llegamos al 70 o al 75% es muy bueno. No estoy hablando de inseminación, estoy hablando de monta. Entonces de inseminación lo tenemos más bajo. Por eso es de las desventajas. Que tú sepas que va a bajar el número de tus crías por año y digas, bueno, si vale la pena, ¿lo hago o no lo hago? Una desventaja
que puede ser desventaja, que podemos checar. Como lo dije al inicio, no es para todos, no es por ser elitistas, pero a ver, si los machos los vas a vender para la engorda, pues ¿para qué estás utilizando el mejor toro suizo del mundo si las crías machos se van a ir para la engorda? ¿Sí? Entonces, oye, pero quiero mejorar en mis hembras. Ah, bueno, puedes utilizar semen sexado en un grupo muy específico de tus hembras, que sabes que la fertilidad del semen sexado también es más baja, si lo sincronizas es más baja, pero tiene un objetivo, pues, o sea, vale la pena. El otro 90% de tus hembras las preñas con un toro, nada más busca la raza indicada. Y no sé en otros países, pero en México y en Chiapas tenemos una calidad excelente de casi todas las razas que quieras y se pueden utilizar en el trópico y también en el altiplano. Todas las razas, tanto de leche como de carne, europeas, cebuinas e híbridas. O sea, hay de todo y de una excelente calidad. Los productores, criadores de registro nos hemos preocupado en mejorar mucho la genética de nuestro ganado y es lo que ofrecemos. Entonces, otra desventaja que dicen con la inseminación, ¿por qué la venden? Les decía hace rato como, vamos a traer un curso de inseminación. O sea, sí está bien, no digo que no estoy en contra de eso, pero no lo vendan como una innovación, ya no lo es. De hace, no sé, unos 30 años hacia atrás, casi la única manera de mejorar genéticamente, de utilizar semen o genética elite, era la inseminación o traer toros importados, porque todas las razas estaban en pañales. Ahorita ya desarrollaron mucho esas razas, en suizo, en cebú, en holstein, en jersey, en angus, en brangus, en swiss boo, en holando cebú, en beefmaster. En todas hay una calidad excelente. Entonces, para mí ya quedó como un mito que la única manera de mejorar genéticamente la inseminación, ya no. ¿Es específico su trabajo? Sí. Pero tú puedes mejorar muchísimo con toros de buena calidad. Y no te estoy diciendo que te vayas a comprar todos los campeones de pista. No. Ellos tienen un trabajo específico. Hay ranchos que están produciendo toros de muy buena calidad, a potrero o a como a ti te conviene, vas, los coges y los compras. ¿Sí? Tampoco tienen un precio exagerado esos toros. No se vayan por la moda también. Entonces, vamos a hablar en otra ocasión de las modas, ¿no? Y las razas. Pero entonces, esto parte de las desventajas. O sea, ya no es nada más una técnica para mejoramiento genético. No es la única. Ya puedes utilizar toros de excelente calidad. ¿Qué otra desventaja hay? Es de que, miren, de por sí batallamos con la gente para los ranchos. Y ahora que quieres tener a alguien que lo va a estar inseminando, va a estar canijo. Más difícil de encontrar. Es una desventaja. También necesitas alguien capacitado. Hay cursos, hay muchos cursos de inseminación que están dando y está bien, pero tú ya mandaste a tu gente o tú ya fuiste a tomar un curso y ya lo pusiste en práctica y ya estás teniendo resultados. De lo que imaginamos a la realidad hay mucha diferencia. Entonces, esa es una desventaja, el personal que lo haga, ¿sí? ¿Quién te lo va a hacer? Es otra de las desventajas que tenemos. Hay vacas, fíjense, les paso un tip, que hay vacas que están limpias. A la hora que las vas a inseminar, ves el moco limpio, transparente, cristalino, hialino y finlante, me enseñan en la escuela, y no se preña. Hay varias razones.
Si hay una infección, pues es una infección, ¿no? Está muy fácil. Pero hay unas que tienen obstruido, porque tuvieron alguna infección en algún parto o durante una etapa de su vida tuvieron una infección en, no en los cuernos, sino en las trompas de falopio y quedaron adherencias. Eso puede ser una razón. Nosotros utilizábamos un producto cuando estábamos con el doctor Canseco, yo lo utilicé en Santa Lucía después y ya no ha habido necesidad, ya no lo he utilizado, pero el otro día investigué y sí existe todavía el producto, se llama Albotil. Este Albotil es de uso humano, pero lo que hace es no quita infecciones, sino quita adherencias. Entonces, un lavado intrauterino, más bien no es lavado, ahí es una infusión intrauterina. Yo he logrado preñar algunas vacas que, aunque estén limpias, si no las preñamos, con eso se han preñado. La otra causa es de que recuerda que el semen congelado pues tiene algunos productos químicos, algunos tienen leche, algunos también tienen huevo, la yema, entonces, y otros productos químicos, ¿no? Y la vaca rechaza eso. Entonces, el sistema inmune de la vaca rechaza esos productos, pero pues, agarra parejo, ¿no? Va el espermatozoide también y lo rechaza. Eso es menos, pero también pasa en algunas de las causas de que no se preñan algunas vacas, ¿no? Otro de los temas de desventaja son los problemas logísticos. O sea, lo que decíamos hace rato, miren, tengan mucho cuidado con los termos. Ha pasado que los termos ahí los tienen al piso, sin una protección, la tapa sin un candado, pónganle. O sea, venden unas fundas para protección. Mi papá mandó a hacer un barril. ¿Han visto el barril del Chavo del 8? Pues más o menos así mandó a hacer mi papá hace muchos años. Un barril donde hasta abajo le puso, pues más o menos de 20 centímetros, una esponja en el piso. Ahí metes el termo y un anillo alrededor, como un cinturón de esa esponja también donde entra. Y su tapa tiene esponja también bien doble. Entonces queda protegido de abajo, de arriba y de los lados. Es la manera de proteger, o sea, tenemos una inversión bien grande en semen, a veces en embriones y el mismo termo. Entonces hay que protegerlo, no lo tengan así nada más. Además su candado. ¿Por qué? Porque muchas veces pues llega un niño, lo abre, destapa, ve que sale humito, lo ve como gracia y pues al ratito se fue y lo dejó y quedó destapado. Muchas veces si está tapado, si está con su candado, pero no tiene la protección y a veces pues donde lo tengamos en el cuarto, donde lo tengamos, pues entran a hacer aseo y a veces que para moverlo pues van a barrer, van a trapear, con tantito que lleve un golpe, pues ya, ahí se tronó. Por eso hay que protegerlo también. Entonces esa parte hay que cuidarla mucho porque tenemos una inversión bien grande. Y la parte de la logística que les decía hace rato, ¿dónde vas a cargar el semen? Tiene que haber un proveedor de nitrógeno que tenga regularmente. Algunas uniones ganaderas han tomado ese tema y dan ese servicio, pero son muy pocas porque tampoco hay una gran demanda de nitrógeno, ¿no? Entonces, a la hora que lo quieras hacer negocio, pues tampoco es tanto negocio. Pero bueno, esa es de las desventajas. Que haya quien te esté surtiendo nitrógeno, que haya quien te esté surtiendo semen. Lo del semen es un poco menos latoso. Encontramos quien, hay muchos distribuidores de empresas formales y muchos creadores de registro tienen toros de excelente calidad, congelan semen y ellos mismos lo venden, ¿no? Entonces, es una manera, por decir nosotros dentro de la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Suizo de Registro, tenemos semen disponibles de los mejores toros a nivel nacional con su evaluación
tanto de americano como europeo, y se vende, ¿no? Los productores nos dan la cercanía para poderlo vender. Y en Chiapas, la Asociación de Criadores de Razas Puras, pues lo mismo. Ahí habemos de todas las razas y hay disposición de semen. O tú hablas y te dicen, mira, fulano tiene tal raza, te comunican. O sea, es más fácil conseguir el semen. El nitrógeno es un poquito más difícil. Entonces, acuérdense que estamos hablando de desventajas. Que se depende de factores externos. Pues sí es cierto, con la inseminación artificial nos hacemos dependientes de muchos factores externos. ¿Sí? ¿Quién va a checar el celo? ¿Quién va a inseminar? ¿Quién te va a surtir el nitrógeno? ¿Quién te va a surtir el semen? Se te empieza a ser dependiente de muchos factores externos. Si vale la pena, entra. Si no vale la pena por mi tamaño de mi rancho, por cómo vendo mis productos, no tengo el tiempo, no le entres. Por eso yo me acuerdo que desde que empecé la carrera, por ahí del 92, 93, el 4% de los ganaderos en México inseminábamos. Terminamos la carrera, han pasado todos estos años y sigue siendo el 4%. Muchos quieren que se aumente. Yo les soy honestos, se me hace que no es buena idea de que aumente el número de ganaderos inseminando. Acuérdense que cada vez hay menos tierra, cada vez hay más gente y cada vez somos menos los que estamos produciendo comida. Todo este tema de la inseminación, su objetivo final es producir comida, carne o leche, o animales para reproducción, pero que van a producir leche o carne. Entonces, tenemos que producir más carne, más leche, con menos animales, con menos tierra. Entonces, es donde hay que checar si alguien de las autoridades que traen ese tema, vamos a inseminar, vamos a meterle, piénsenlo. Si en realidad quieren ayudar, evalúen bien si van a poder estar preñando todas las vacas, porque aquí el tema es la preñada. Si no las van a poder preñar bien, mejor ayúdenles a esos productores a conseguir sementales de buena calidad, que lleven bien esos sementales su registro genealógico, que lleven bien esos sementales sus pruebas de fertilidad, que lleven bien todas sus vacunas, sus pruebas de brucela y todo, que cumplan todos los requisitos, y mejor apóyenlos con buenos sementales, y de sementales según lo que ocupen, ¿sí? Me ha tocado ver algunos lugares que sí hay apoyo de sementales, pero sacan su papelito y te tocó aquel toro. No se trata de eso, que el productor puede escoger dentro de los toros qué raza, y de entre la raza que él quiere, pues lo que haya disponible, que él pueda disponer de ese semental, ¿no? Entonces, esa es una desventaja, la fertilidad. Muy abusados con eso, muy abusados, dependemos mucho de factores externos y muchas veces no tenemos el tiempo. Ahorita vamos a hablar sobre, hice un video al último que les mandé ahí, sobre la inseminación artificial en tiempo fijo, ¿sí? Que es de lo que más ha dañado a la inseminación artificial. ¿Y por qué la ha dañado? Porque la han utilizado mal, desgraciadamente. Miren, a mí me enseñaron reproducción doctores con mucha experiencia, tanto en el aula, pero también en el campo, ¿sí? Uno de ellos, el doctor Uscanga, él tenía en ese entonces maestría, cuando solamente tener título ya era un gran logro. Él tenía una maestría en Europa. Además tenía 3 ranchos de su familia que él los atendía y tenía muchos años dando clases. Entonces, él nos fue enseñando la reproducción y nos decía algo bien crucial: la reproducción entra por la boca. No sean mal pensados, decía, mañosos. ¿Qué quiere decir?
que el animal debe estar bien alimentado. Un animal bien alimentado va a entrar en celo. Es mucho más fácil preñar un animal bien alimentado. Con el otro doctor que trabajé, después de aprender lo básico en reproducción, el doctor Canseco, él me fue enseñando todo lo demás y trabajamos exactamente lo mismo. Animales bien alimentados. De repente le hablaban, oiga doctor, quiero que inseminemos unas vacas. Desde que llegamos, el doctor siempre ha sido muy honesto y le decía, si las trabajamos o no las trabajamos. Si su condición corporal no era buena, vamos a ponerle 1 muy flaca y 5 muy gordas. Si no estaban entre el 3 y el 4, ya sabe qué, si estaban muy gordas, hay que bajarles, y si estaban muy flacas, denle más comida. Cuando ya estén mejor, regresamos y ya vamos a emplear un método para poderlas sincronizar. Porque se trata, o sea, el tema de utilizar las hormonas no es, bueno, sí lo usan, pero no debe ser para que la vaca empiece a entrar en calor. Porque si la vaca no entra en calor, es porque le falta nutrición. De todos los requerimientos que tiene un animal, el último es el de reproducirse. Si la vaca no tiene la suficiente condición y nutrición para mantenimiento, para producción, no se va a reproducir. Su cerebro biológico, o como le quieran llamar, les dice, espérate, no te puedes reproducir, está muy flaca, no te puedes reproducir, ¿sí? Entonces, ¿para qué vas a forzarla hormonalmente a que empiece a entrar en calor si naturalmente ella no ha entrado? Que ya entró en calor, que ya su nutrición es la suficiente como para que empiece a reproducirse, bueno, ya puedes utilizar estos métodos para sincronización, porque por eso es sincronización. Lo único que haces es sincronizar el celo en un día definido, porque las vacas entran en celo, cada una lleva su ciclo de 21 días en promedio, pero tú lo que quieres es sincronizarlas para que te paran juntas de nuevo, ¿no? En la misma semana, cuando menos, te estén pariendo. Ese es lo principal que deben tener. Abusados ganaderos, abusados productores, si les llegan a decir, no, no se preocupe, si su vaca está en anestro, con estas hormonas la hago entrar en celo. Miren, de entrada ahí está mal el que les está llegando a vender ese sistema, y también como productor. Porque si tú como productor no estás cumpliendo en darle la nutrición a tu animal, la nutrición suficiente, pues ya vamos mal, ¿sí? Al ratito no funcionó, lograron entrar las vacas en celo, pero no ovularon, o no ovularon lo suficiente, pero como era inseminación en tiempo fijo, las inseminaron, tienes un resultado o cero, o nulo, o bien chiquito, la culpa es de la inseminación. La técnica no sirve, o muchas veces hasta el médico no sirve, y no va por ahí el asunto. Debemos arrancar bien. Ok, vamos a ir descartando. Ya tus vacas ya están en buena nutrición, toda madre, ya no te debes de preocupar, ellas ya están entrando en celo, pero tú no tienes toro, o un grupo de vacas, pues las quieres inseminar porque les quieres mejorar la genética a ellas, la razón que tengas, pero quieres inseminar un grupo, ok, que ese grupo ya está entrando en calor. Entonces, el método que utilicen, hay muchos métodos, yo no te voy a hablar de un solo método, el método que utilicen, que sea para sincronizar el celo, la ovulación, nada más. Ahí es donde vas a poder lograr un porcentaje más alto de fertilidad. Y los médicos que me estén viendo el video, que se dedican a eso, yo conozco a muchos que tienen unos resultados excelentes. Les aseguro que es de lo primero que se fija, la condición corporal del ganado. Si las vacas están flacas, le dicen, disculpe señor, vamos a darle que se suba un poquito más de peso. Casi siempre el problema es falta de comida, no exceso de comida. Uno que otro va a estar pasadito, pero normalmente, por eso yo más me inclino hacia eso, porque por lo regular nos falta darles más de comer.
Bueno, entonces, ya decidiste, bueno, arráncala ahora sí. Mételas a ese protocolo de hormonal y que entren en cero. ¿Qué debes checar cuando van a inseminar? Dos cosas. Una, que a la hora que el médico mete la mano, que el moco esté limpio. Si el moco está sucio, casi es de vicio ese tiro. Ahorita les doy un tip que en algunas ocasiones me ha servido, que la aprendí con el doctor Canseco también. Una es que esté el moco bien. ¿Está el moco bien? Bueno, esa vaca está apta para inseminarse. Y la otra, pues ya la tecnología está bien avanzada. Pídenle que el médico que vaya a dar el servicio, que lleve un microscopio pequeñito, ¿sí? Que lleve un microscopio pequeñito, ustedes consigan. Y antes de inseminar cada vaca, o pues, si va a ser de un solo bastón, de un solo toro, cuando menos la primera dosis, a ver, una gotita y la ves al microscopio. Está bueno el semen, tiene vivos, está apto para inseminar, utiliza el semen. O sea, vele cerrando el espacio a cosas que eviten que se preñe tu vaca. Que esté limpia y que el semen esté bueno. Entonces, son tres requisitos que estamos hablando ahí. Una, que tu vaca esté bien comida, que ella ya esté entrando en calor, que ya está su ciclo reproductivo, ya arrancó. Después del parto, o porque si es noviona, tal vez todavía le falta desarrollo, como quieras, pero que ella ya esté entrando en calor naturalmente. Dos, cuando la vaya a inseminar, checar el moco, que esté bien clarito. Y tres, checar la calidad del semen. Porque el semen con tantito mal manejo se afecta. Hay toros, a mí me tocó trabajar mucho el congelamiento de semen con el doctor Canseco. Y hay toros que saca el semen, lo ordeñas y una calidad de semen excelente. Congelas y descongelas para checar y ¡pum! Se truenan. Se van hasta abajo, una fertilidad bien baja. No aguantan. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Puede ser que el proceso estuvo mal o a veces que el proceso estuvo bien, pero pues son seres vivos. Entonces no aguanta ese semen. O hay veces que sí aguanta muy bien, ok, es un toro que congela y descongela muy bien, pero no sabes, pues ahora sí como las vacunas, ¿no? La cadena fría. Aquí es la cadena congelada, porque el nitrógeno está a 196 grados bajo cero. Entonces, esa cadena muy fría, ¿cómo estuvo? Como no la sabemos, lo mejor es una gotita y ya checa el semen. ¿Ya está bien? Ahora, de esa manera, la inseminación artificial a tiempo fijo va a tener un mayor porcentaje de fertilidad. Como casi no se hace así, o todos los que lo han hecho, díganme si han checado toda esa parte, por eso han fracasado. Los que han tenido fracasos, díganme si checaron todo este proceso. No ha habido uno que otro estafador, es una realidad que ya lo comenté, que nada más llegan y le meten estrógenos. Y sí, la vaca entra en celo, pero no ovula. Necesita otra hormona para ovular. Una que rompa ese óvulo, esa ampollita, para que salga el óvulo. ¿Sí? Entonces, todo eso hay que checarlo. Una que haga que regrese el cuerpo lúteo, que tenga la regresión, para que se desate la ovulación. Todo es un proceso hormonal bien complejo. Entonces, no es nada más así. Si puedes cumplir estos requisitos, todo dar, haz la inseminación a tiempo fijo. Pero también, aunque lo hagas todo bien, su porcentaje es más bajo que cuando lo haces de forma natural. O sea, la vaca entra en calor solita, vas y la inseminas. Es más alto el porcentaje. Algunos médicos, algunos no sé si son médicos, son técnicos o gente que anda inseminando, presumen que tuvieron un 70-80% de preñez. Yo creo que sí lo hay en algún trabajo, pero no en promedio en un rancho. O sea, que en promedio le haces en todo el año no sé cuántos trabajos, que todo, no.
Algún trabajo sí te salió bueno y otro te sale muy malo y otro regular. El promedio. Es como los que presumen que hacen transferencia de embriones que sacan un chingo de embriones por vaca. No, el promedio de vacas, de embriones, perdón, embriones fertilizados, bien, buenos, de calidad 2, 1 o 2, pues viene siendo como de 4 más o menos, viene embriones por vaca. Hay unas que se disparan, pero otras que no dan. Estamos hablando de promedios. Entonces, el promedio de la inseminación a tiempo fijo es bajo. Que ya lo tengas consciente, entra. Pero que no te eche mentira que no, con esta las preñamos todos. Sí, las puedes preñar, pero en 2, 3 o 4 trabajos las vas a preñar al grupo que tengas. Pero que estés consciente. Que estés consciente y que tengas el recurso. Porque sí lleva un gasto adicional. Ah, está rico el cafecito chapaneco. Entonces, eso es lo que yo les quería comentar de la inseminación a tiempo fijo. Por favor, utilícelo bien. Es lo que más ha dañado la reputación de la inseminación. El estar sincronizando sin tener todos estos cuidados, ¿no? La otra, el otro tema es estrategias del uso de la inseminación. ¿A qué me refiero? Tú puedes tener en un termo diferentes toros de una misma raza y diferentes razas. Entonces, tú estratégicamente vas a hacer los cruzamientos en tu rancho. Puede ser que alguna vaca le quieras meter suizo, alguna vaca le quieras meter cebú, alguna vaca le quieras meter Orlando cebú, alguna vaca le quieras meter Angus, Brangus, Beefmaster, etc. O sea, eso es estratégico porque vas haciendo tus grupos según como necesites. ¿Sabes qué? Voy a hacer un porcentaje de vacas dentro de mi hato, pues que quiero que todo lo que den sea para carne. Ah, bueno, pues escoges un toro de carne que además tenga la raza que se adapta al clima donde estás. Otro grupo quiero desarrollarlo para la ordeña. Estos van a estar en ordeña porque tengo un potreros cercanos y los puedo meter su cerco eléctrico y las pastoreo bien chingón y las ordeño. Y las otras se van a ir al cerro, las preño primero y luego las mando, ¿no? Esa es parte de las estrategias del uso. Otra estrategia es para que se puede hacer con toros también, que son los partos estacionales. Lo puedo utilizar con toro o con inseminación. Pero aquí es donde entra la sincronización de celos, que digas, para mí tal mes o tales meses son cuando más me conviene que me estén pariendo a las vacas. También lo utilizas eso, es estratégico. Otra manera estratégica de utilizar es lo que les decía yo del cruzamiento correctivo. Ya cuando estás en una raza, esto se utiliza mucho en ganado de registro ya. Ya cuando estás solo en una raza, ya vas corrigiendo generación con generación, 2, 1, características, ¿no? Más es difícil. Solamente que esté muy mal tu vaca, pues sí le pega un golpe muy fuerte, ¿no? Para adelantar, pero a como vayas purificando y cuando ya tienes raza pura, de verdad que ya es bien delicado el cómo ir dando los pasitos. Y ahí ves que como el pasito tuntún, ¿no? 2 para adelante y 1 para atrás. Entonces, eso es parte del uso estratégico de la inseminación. También puede ser que utilizar ciertas razas específicas, por decir, yo he visto que algunos ganaderos dicen, ¿sabes qué? A mis novillonas, hablando de ganado lechero o lecherón, a mis novillonas para su primer parto las insemino con toros, puede ser Jersey, puede ser Gir, puede ser Beefmaster, animales que por su naturaleza, por su raza, las crías son chiquititas al nacer. Perdón, son chiquititas. Entonces, bueno, para su primer parto, el grupo de novillonas las insemino,
ya sea natural, celo natural o sincronizado, para que me paran de una raza que sus crías son chiquitas al nacer, para que no tengan problemas, para bajar el tema de problemas, ¿no? Ese es parte también del uso estratégico. Y este uso estratégico puede ser también lo contrario. ¿Sabes qué? Tales toros dan grande, pero tengo unas vacas grandes, pues la insemino. El otro uso estratégico o correctivo, pues ahorita se habla mucho de las tallas, ¿no? De los animales. Pero al final del día, el gusto del ganadero es el que manda, si la quiere pequeña, si la quiere mediana, si lo quiere grande su vaca. Pues, ¿sabes qué? Le quiero bajar la talla, utilizo toros dentro de la misma raza que van a bajar la talla. Ese es parte del uso estratégico. El otro tema que les quiero hablar, la diferencia de utilizarlo en establos, o sea, tener ganado estabulado, a tener ganado en los potreros. En los establos, como dijimos, el punto más débil, el eslabón más débil de la inseminación es el checar celo. Ahí hasta pueden poner cámaras y estar checando, ¿sí? Ya nada más otro día le pones que avance de manera muy rápida y vas checando cuáles vacas te entran en calor, porque te da el chance. En potreros no te da ese chance. Tienes que tú emplear otro tipo de estrategias de cómo poder detectar el celo en tus vacas. Una manera que a mí me ha funcionado muy bien, es decir, si la vaca entra hoy en calor, la insemino. En la libreta donde llevo la inseminación, le pongo un cuadrito cuándo le tocaría repetir si no quedara preñada. Hoy es 14, más o menos son 3 semanas. Tocaría para... Sí, déjenme, voy a abrir mi calendario. 1, 2, el 4 de abril. Si le insemino hoy, 14 de marzo, si mi vaca no quedó preñada, le tocaría repetir el día 4 de abril. Entonces, en un espacio le pongo 4 de abril. Y así la que insemine mañana, la que insemine pasado. Y a como voy avanzando, lo que hago es que en un pizarrón de los blancos, en el corral, pongo por semana cuáles vacas pueden repetir celo, que es probable que estas vacas repitan celo. No repitió, bueno, le tachas y le pones otras 3 semanas, ¿sí? Que las otras 3 semanas sería, si no repitió el 4 de abril, 1, 2, 3, le tocaría repetir el 25 de abril. Por si el 4 de abril no lo pude checar, entró en la madrugada, o hay vacas que casi no muestran el celo, son muy tímidas, o no nos dimos cuenta por la razón que sea. Bueno, el 25 le volvería a caer más o menos sus 21 días, y como es en un pizarrón por semana, pues puede ser unos días antes, unos días después, pero ya tenemos una tensión más o menos de cuándo van a repetir. Entonces, si ya lleva 2 fechas que no ha repetido, ya hay una probabilidad que la vaca esté en celo. Y le pones una tercera. Si en una tercera fecha no entra en celo, entonces ya puedes palparla. ¿Por qué? Porque ya son 20, 40, 60 días, 2 meses. Pero no te aventaste los 60 días sin saber de ella, sino que estabas checando qué día podía entrar en calor. Entonces lo vas haciendo por semana y por grupos de vacas. Es una manera, una de las técnicas, hablando, eso se puede hacer también en establos, ¿no? Pero nosotros aquí, que el ganado se va al potrero y las horas en donde la estamos observando son menos, pues eso es lo que se puede hacer. Otra cosa que se ha hecho, bueno, le pagas a una persona
y se va a ir media hora, cuando menos en la tarde, a checar el celo de las vacas, ¿no? Esa es otra de las estrategias que se puede utilizar. Entonces, es parte de las diferencias del uso en establos, del uso en potrero. Pues la otra que les había dicho, pues el potrero a veces no está tan cerca, se va el ganado. La posibilidad de que nosotros podamos checar el celo de las vacas es mucho más bajo en el trópico que en el ganado de establo. Digo, no en el trópico porque lo puedes tener estabulado en el trópico también, pero pues, la ventaja de estar en el trópico pues, es de que lo puedes pastorear. Me dicen unos amigos de allá, del centro del país, donde tienen establos, dice, yo aquí saco mis vacas a los potreros, no hay nada. Nosotros sí tenemos en el trópico, sí tenemos mucho pasto y por eso aprovecharlo, pero sí nos pega un poco en el tema de poder checar calores. Y es donde tú debes de valorar, como lo he dicho desde el principio, voy a tener menos crías, pero ¿vale la pena? Vale la pena. Yo les puedo decir la diferencia de los que criamos ganado de registro al que no cría ganado de registro. O sea, nosotros nos nace un macho y lo vendemos para semental. No en automático, tiene que cubrir ciertas características, llegar un técnico, que quede aprobado todo, que es un becerro prospecto para semental. Bueno, el valor que tiene es más alto que si yo lo vendiera al kilo, al pie, para la carne. Entonces, como voy a tener menos partos al año, pero como vendo sementales, bueno, ahí compensa un poco. Pero si lo vendo para el kilo y tengo menos partos, pues ahí es donde debo valorar si vale la pena inseminar o mejor me compro un buen toro. O si, como les dije al inicio, si son de plano muy poco el número de vacas, pues sí te conviene más inseminar. Pero apretarles muy fuerte para poderlas preñar, ¿no? Pues es de las cosas que anoté, que podía compartir con ustedes. Sí es bien importante lo que yo les decía, ya es sin prisa, tiene que ser un video de 4 minutos, porque si no lo dejan. Aquí en estos videos que vamos a estar haciendo cada semana es para quienes realmente nos interesa el tema. Por eso puse la hora hasta las 7 de la noche, para que ya estemos tranquilos, tomándonos un cafecito, para estar relajados. Sí los invito a que nos sigan acompañando. Vamos a seguir tocando temas que nos van a ayudar. Y sugiéranme temas. Si estamos en algún grupo de WhatsApp, por Facebook también, sugiéranme temas. Oye, me dedico tal tema, ¿sí? Si no tengo mucha experiencia en el tema, voy a buscar quién nos puede acompañar. Ahorita lo estamos haciendo así por Facebook Live. Podemos ir avanzando más adelante para hacerlo en Zoom, para 2, 3 personas que estemos hablando de un mismo tema y que esté abierto también para que se puedan unir. El chiste es que queremos ir desarrollando esto de los programas de La Leche en la Leche, en donde el principal objetivo es promover la ganadería, es compartir las experiencias buenas, las regulares, las malas, y no solo mías. Yo ahorita voy a iniciar con todo esto, pero hay muchos amigos profesionistas, ganaderos, con mucha experiencia, y los voy a ir invitando para que vayamos enriqueciendo cada vez más estos programas, que principalmente ese va a ser su objetivo. Cada vez somos menos los que producimos y cada vez son más a quien tenemos que alimentar. Entonces es bien importante que unamos fuerzas de los diferentes países, que unamos fuerzas los productores para que podamos cumplir ese requisito que va a necesitar la humanidad, que ya lo necesita, y
y que pues aquí estamos de valientes, ¿no? Entrándole al toro por los cuernos. Y algo también que les voy a pedir es de que compartan con sus grupos esto. Yo sé que no todo lo que estuvimos hablando, no todo lo que les comenté es novedad, pero hay ciertas cosas que te pueden servir, hay ciertas cosas que te van a ayudar a salir del atoradero donde estabas, y ciertas cosas te van a ayudar para que no te engañen también, porque como en todo, hay gente que se aprovecha de la falta de conocimiento y de las ganas que tenemos a veces de mejorar, pues viene alguien y se aprovecha, ¿no? Entonces, la idea de estos cursos, de estos programas en vivo, de la leche, es de que vayamos aprendiendo más entre todos. Vamos a ir viendo una dinámica en donde podamos ir mejorando. Invito a que se unan hombres, mujeres, jóvenes, estudiantes, profesionistas. Recuerden que la familia ganadera es eso, una familia en donde entramos todos. Y la mayoría de la ganadería, cuando menos en toda habla hispana, pues es familiar. Entonces sí es importante que involucremos a la familia, que trabajemos juntos y que podamos transmitir este conocimiento a todos los que podamos. Les agradezco mucho su atención. Recuerden que vamos a seguir mejorando poco a poco. Hoy, ¿por qué no iniciábamos? Rápido me empezaron a mandar mensajes, porque lo queríamos hacer mediante una computadora y no nos dejó. La computadora, estuvimos batallando, no nos dejó. Bueno, pues ya instalamos un teléfono y ya por medio de este teléfono ahí sí nos dejó hacerlo. Les pido una disculpa a quienes puntuales estaban ya presentes, pero pues vamos aprendiendo, ¿no? Estamos con muchas ganas y pues vamos a seguir adelante. Y no se olviden que la leche es la leche.